Listo, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, ¿por qué elegí un poco la entrevista de devolución? Porque, a ver, yo hago mucho hincapié, y ustedes van a escuchar, que el encuadre es fundamental, ¿sí? La conceptualización del encuadre, que es nuestro marco técnico, teórico, que es el que nos va a permitir a nosotros comprender y en realidad acceder a todo aquello que suceda en esa situación. ¿Sí? Todo. Yo no estoy hablando de área, no estoy hablando de motivo de consulta, no estoy hablando de algo específico, estoy hablando del marco general, ¿sí? De la conceptualización de lo que implica el encuadre como nuestro escenario, nuestro espacio en el cual van a pasar un montón de cosas. Y en esas montones de cosas van a pasar que nosotros vamos a organizar un material, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro proceso implica un proceso técnico encuadrado en coordenadas temporoespaciales, de tiempo, de lugar. Sabemos que vamos a ir de lo general a lo particular. Sabemos que vamos a ir de lo más estructurado a lo menos estructurado. Sabemos que nuestras intervenciones van a ser también acordes, más allá de esto que nosotros tenemos justamente encuadrado, planificado, con la modalidad del sujeto que tenemos delante, ¿no? O sea, si nosotros dijimos que establecemos el encuadre y que configura el campo, el discurso del sujeto, nosotros formamos parte de ese campo y vamos a tener que acompañarlo, ¿no? Lo vamos a acompañar. Y lo vamos a acompañar a lo largo de todo el proceso. Pero llega una instancia en la cual hay una separación real, que es la entrevista de devolución. Ustedes van a hacer un cierre, porque es un cierre, en una entrevista de devolución, y van a luego hacer un informe, que es, digamos, la parte escrita, la parte que responde a la demanda, ¿verdad? O sea, la devolución es oral al sujeto, y el informe es escrito a un tercero, que en este caso sería la cátedra, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esa entrevista de devolución? Y en realidad acá aparecen un montón de informaciones que vienen bien empezar a pensarlas para, por lo menos hoy, tener un acceso a algún tipo de conceptualización, ¿sí? De lo que es la entrevista de devolución como etapa de cierre con el sujeto. Entonces, es importante que yo pueda, digamos, en esa entrevista de devolución, empezar a recoger todos aquellos datos que obtuve, ya sea en la entrevista inicial, y con esto quiero decir, por ejemplo, el motivo manifiesto, el motivo latente si existiera, lo transferencial y contratransferencial, cómo se nos presentó ese sujeto, cómo pudo verbalizar, ¿sí? Cómo pudo de alguna manera expresar, qué áreas tuvo en cuenta, cuál fue. Hay algo que acá es importantísimo y que lo vamos a tener en cuenta, que es la secuencia progresiva de la información que el sujeto aporta, ¿no? Esa secuencia progresiva en la cual de golpe hay como defensas, hay como carcasas, hay como
cuidados de ese yo para no dar a conocer determinada información, la vamos a tener en cuenta, porque también vamos a tener que apelar a esa modalidad a la hora del cierre. Entonces, los datos que recogemos de la entrevista inicial, por qué empezó a hablar sin problemas, con qué áreas tuvo dificultades, qué áreas no aparecieron y tuve que interrogar, qué áreas le costaron más, cuáles directamente no pudo dar cuenta. Todo esto es muy importante para recoger como material. Después tenemos todos los datos extraídos que cuando administramos las técnicas, ¿no? Cuando yo le digo, por ejemplo, que lo primero que le entrego es vender, ¿no? Le entrego la hoja y le doy la consigna y le muestro las tarjetas. ¿Qué reacciones empiezo a recoger? ¿O qué comentarios? ¿O qué conductas paragestuales aparecen en esa producción, ¿no? Decimos el vender, decimos luego a lo mejor hubo alteración de algunas figuras, voy a hacer confrontación con algunas tarjetas o no. ¿Qué tarjetas pasaron a ser confrontadas? ¿No? ¿Y por qué? Luego vienen, obviamente, el HTP, ¿no? El HTP con su posibilidad de poder movilizar aspectos más regresivos, más infantiles, más inmaduros. Con el HTP vamos a hacer también lo que se llama el PDI, que es una invitación como a una asociación libre, ¿no? Para poder justamente, bueno, dejar que el sujeto vaya como asociando su propia producción, porque él es el que tiene que asociar en realidad y significar eso que dibuja, ¿no? Por otra parte, también, qué interesante cuando tomamos el desiderativo, esas actitudes, las reacciones, ¿cómo lo observamos? ¿No? De igual manera, cuando, por ejemplo, administramos Roger, ¿no? O sea, ¿cómo pudo expresar esto que le dijimos que le íbamos a mostrar como manchas de tinta o láminas? ¿Y qué podría ser o representar para él? ¿Cómo tomó la lámina? ¿Cuánto tiempo se quedó con cada lámina? Hubo algunas que rechazó, hubo algunas que las tuvo más. Me miraba, esperaba mi aprobación, no esperaba. O sea, todo esto que parece algo que acompaña la técnica, sin duda que la acompaña, pero es algo que a nosotros nos da muchísima información. De igual manera, de poder extraer el momento final, cuando llegamos al momento final. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que en la entrevista inicial nosotros le dábamos la posibilidad de una pregunta, ¿no? Le damos la posibilidad de decir, bueno, hay algo de usted, ya que vamos a tener varios encuentros, que quiere investigar, que quiere profundizar. Y puede que sí, puede que no, puede que tomemos esa pregunta, pueden que surjan otras, puede que también abramos ese momento para decirle, bueno, ¿se acuerda que le dije si había algo que usted quería preguntarse? ¿Pensó en algo? ¿Se le ocurrió algo? Cuénteme. También es un momento de apertura, ¿no? La entrevista de devolución. Entonces, con todos esos datos que nosotros vamos a recoger, seguramente pudimos hacer o algunos señalamientos o algunas hipótesis, ¿no? Es decir, fuimos recabando información,
fuimos tratando de buscar, a ver qué aspectos conductuales, qué aspectos de comunicación, qué aspectos me permiten ir como armando una interpretación de los datos, ¿sí? Estoy armando todas esas convergencias y recurrencias que a mí me permiten ir esas hipótesis primeras, profundizarlas. Es importante justamente cómo ha transmitido sus afectos, su vida afectiva, sus emociones, esa capacidad que llamamos de vivenciar, ¿no? ¿Ha podido el sujeto transmitir algún matiz afectivo? ¿O ha sido todo como muy desafectivizado, muy distante? ¿Ha podido dar cuenta de una movilización afectiva? ¿No? Esta capacidad de vivenciar, ¿ha quedado en algún momento en el proceso psicodiagnóstico evidenciado? Que no tiene por qué ser solo la entrevista inicial, ¿eh? Estamos hablando de todo el proceso en sí y las diferentes etapas. Es importante que el sujeto de alguna manera pueda movilizarse afectivamente, ¿sí? Porque estamos a veces en zonas más oscuras, en zonas más difíciles para él, y hay que ver cómo las puede tramitar o cómo las puede plantear para nosotros, para que a nosotros nos quede también esa vivencia compartida, ¿no? ¿Puede realmente lograr entrar en sus zonas más débiles, por decirlo de alguna manera, o más deprimidas, o más patológicas, o menos aceptables, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos, y esto es muy importante porque también lo podemos relacionar con la capacidad de empatía. O sea, la capacidad de empatía en su amplitud implica este grado de movilización afectiva. Eh, o sea, implica poder dar cuenta de que hay un dolor, de que hay una situación que por ahí no es aceptada, pero que sucede, que transcurre, y cómo yo la puedo compartir con un otro. Y acá también, fíjense que tenemos la capacidad de colaborar, ¿no? La capacidad de colaborar con el psicólogo. Y tiene que ver con el soportar también, o el tolerar, las propias frustraciones, ¿sí? Que tienen que ver con situaciones de percibir, del propio sufrimiento, porque yo me pongo en situaciones de problemáticas, ¿no? Yo le estoy diciendo a una persona que por ahí no agarró más el lápiz durante 20, 25 años, bueno, le voy a mostrar unas tarjetas y quiero que las copie lo mejor que pueda. O dibuje una casa. O una persona que va a ser intervenida quirúrgicamente y le digo, si usted no fuera persona, ¿qué animal más le gustaría ser? ¿No? O sea, ¿yo qué hago? Lo estoy como, le estoy poniendo situaciones problemáticas permanentemente, ¿sí? Entonces él colaborará o no. Y veremos desde qué parte más adaptativa, o menos ansiógena, o menos consciente. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, fíjense que eh, tenemos que tomar estas conductas, estas, mm, digamos, manifestaciones, porque tienen que ver con la aceptación del encuadre. El respeto por el encuadre.
A veces las transgresiones suceden muy sutiles y uno tiene que estar muy, acuérdense nuestros recursos técnicos, aquellos recursos que hablábamos la semana pasada respecto de la observación, de la escucha libremente flotante, ¿sí? De aquello que yo no voy a ir a buscar, sino que voy a encontrar, de aquello que empieza a sonar y a sonar. Este respeto por el encuadre es muy importante en los sujetos. Y tiene que ver con este grado en el cual hay un control y una tolerancia a la frustración. Pucha, yo no sé dibujar, pero bueno, voy a intentar, ¿no? O hace mucho que no dibujo, pero voy a tratar de. Es importante que pueda aceptar el encuadre y a veces eso nos lleva a que tenemos que detenernos para poder explicarle esto al sujeto, ¿no? Cuando nos dice, por ejemplo, no, pero yo no puedo dibujar porque no sé dibujar, hace mucho que no agarro el lápiz, no soy un artista, me va a salir un desastre. Yo tengo que tomarme el tiempo para decirle, tranquilo, que a mí me interesa como usted lo puede hacer. Y usted lo va a hacer muy bien. Tómese el tiempo que sea necesario. Estamos aquí para compartir este rato. Entonces, eso nos está dando una actitud, una conducta que implica poder aceptar ese encuadre. Que por supuesto está muy emparentado con el grado en el cual la plasticidad del yo permite absorber los cambios, ¿no? Una estructura rígida, una estructura muy estereotipada, bueno, va a ser muy difícil de poder, digamos, asimilar todas estas cuestiones nuevas, ¿no? Mientras que alguien con mayor flexibilidad va a poder lograr ir como aceptando y adaptándose a esos cambios. Y eso ya nos está dando un increíble valor pronóstico, inclusive a la hora de la devolución. ¿Cómo voy a organizar yo ese material para que este sujeto, que es tan rígido, lo pueda metabolizar, ¿no? Y no sea un contenido que lo que implique es una reacción, ¿no? Como algo que rechaza, no que puede absorber. ¿Sí? Siempre estas cuestiones de acomodación al yo nos va a dar un valor pronóstico. Siempre. Que es muy importante y muy necesario para cuando tenemos que justamente hacer una indicación terapéutica. ¿Está este sujeto en condiciones de una terapia? ¿Qué tipo de terapia? ¿Una terapia breve? ¿Una terapia prolongada? ¿Una terapia psicodinámica? ¿Una terapia cognitiva? ¿No? O sea, nos da mucho valor para que nosotros podamos ver hasta dónde ese sujeto puede justamente lograr cambios y hasta dónde no. Este valor pronóstico es lo que permite justamente o tiene algún tipo de garantía en los tratamientos a seguir, ¿no? Es como si a ustedes el médico les diera un antibiótico y les dice, mira, no sé si te va a resultar, vamos a probar. O sea, tiene que tener algún elemento como para pensar que va a poder ser efectivo, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones en las que ustedes están, por los síntomas que aparecen, por lo que fuere. Bueno, esto es igual, ¿no? Un sujeto que permite instalar una cierta movilización y una cierta, un cierto corrimiento de ese estado cómodo, conformista, va a permitir una mayor posibilidad pronóstica.
de cambios y de mejoras en su situación. Otro punto importante que tiene que ver con la devolución también es cómo el sujeto se vivencia frente a las limitaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, bueno, no se me ocurren más respuestas, o esta lámina no es para mí, o esta lámina no me gusta, o acá yo no tengo más ideas, o me quedé sin ideas, o no tengo fantasías. ¿Cómo se va mirando a sí mismo? ¿No? Porque esto también nos va a permitir luego conducir nuestra devolución, ¿no? Porque también tiene que ver con poder integrar aquellos aspectos que no les son tan adaptativos o tan positivos, ¿no? Y que sin embargo, bueno, puede integrarlos. Pero además, esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad por el mundo exterior, esa curiosidad por ver si realmente puede tolerar salir a explorar el mundo, ¿no? Fíjense que esto, el emplazamiento lo muestra muy bien, por ejemplo. Cuando el sujeto se despliega en una hoja, sale a hacer ese recorrido de exploración por el mundo. Cuando se queda centrado en una parte nada más, y casi todas las figuras quedan tildadas en una parte, es complicado, porque hay una restricción. El uso del espacio es muy importante, porque es como tener el propio escenario. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Puedo desplegarme y hacer una gran danza, o me voy a quedar enquistada en la parte superior izquierda o inferior derecha? ¿No? O sea, la curiosidad por el mundo es algo que lo podemos observar ya cuando planifica las tarjetas de venta. Porque le dijimos que son 8 tarjetas. Pero cuando no le decimos y tomamos el HTP, también tienen la posibilidad de planificar ese espacio, ¿no? El grado que tiene el yo para organizarse también lo vamos a ver desde el punto de vista de las conductas, no solamente desde el punto de vista del discurso, ¿sí? Ustedes van a ver algo que tiene que ver con cómo va a ir organizándose en ese espacio que tiene asignado. Recuerden que nosotros cuando administramos Roger lo administramos casi detrás del sujeto y paralelo, y esto hace que formamos parte de ese campo. ¿Cómo nos suma a nosotros en ese campo? ¿Sí? ¿Nos tuvo en cuenta o no nos tiene en cuenta? ¿Nos sumó para poder dar sus respuestas o no? ¿No? Entonces, es algo que realmente nos da una información, ¿no? Una información que es muy importante. Pero nos sigue preguntando esta cuestión que tiene que ver con el por qué, el para qué devolver, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué hay que devolver? ¿Por qué tenemos que llegar a la entrevista de devolución? ¿Cuál sería una idea posible? El cierre para el sujeto. Sí, claro. El cierre para el sujeto, porque nosotros de alguna manera también ya lo adelantamos, ¿no? Le dijimos que al final íbamos a ver su producción, su trabajo, lo que había hecho, lo que había logrado, y es el último encuentro físico real, ¿no? Pero además que sea un cierre, ¿por qué?
Y el tema de que también él encuentre las respuestas que vino a buscar con respecto a lo que él quería saber, que no parezca que todo lo que hizo, no es que no sirvió de nada, pero fue para un otro, que también sea para él. Claro, o sea, no sé si tanto dar respuestas como dice la compañera, sino más como abrir interrogantes, que él pueda como preguntarse sobre qué es lo que le pasa. Acá hay algo de lo que ustedes dicen que me parece sumamente importante, que tiene que ver con que si yo le devolviera al sujeto algo que yo armé, no serviría, porque no sería una información para él, sería algo que surgió de mí, sin tenerlo en cuenta, ¿no? Y si nosotros, vuelvo otra vez al principio, ponemos énfasis en el encuadre como ese particular contexto en el cual yo voy a formar parte y voy a acompañar a ese otro, yo le voy a transmitir una información que es de él, ¿no? Es una información que yo voy a recoger a lo largo de todo el proceso psicodiagnóstico. ¿Para qué? Para no quedarme con algo que no es mío. ¿Sí? O sea, el sujeto dio un montón de producción, un montón de respuestas, un montón de material, vamos a decirlo. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me lo voy a guardar? ¿No? O sea, yo, y acá volvemos otra vez a la conceptualización del punto de vista del concepto de la clínica de la pantalla, que si bien uno dice, la teoría de la Gestalt propone la ley de cierre, y sería, ¿sí?, ese momento, es necesario transmitir una información. Esa información que vamos a seleccionar no es cualquier información. Está muy emparentada con esta que anteriormente yo les decía, ¿no? Datos de la entrevista, todo lo que recogimos, más todo esto que pudimos de alguna manera poder rastrear del sujeto. Esas capacidades de dejarse estimular, de vivenciar, de poder transmitir afectivamente. Transmitir una información no es, en este encuadre, decirle, bueno, mire, todo lo que usted hizo está muy bien, dibujó muy bien, dio 14 respuestas en Roger, la verdad está todo bárbaro. Eso no es información. Eso es desvinculación. Lo que yo tengo que devolver es todo aquello que me permitió a mí, las recurrencias, las convergencias, lo que integré para ese sujeto, lo que capté que no podía realmente absorber o tolerar, y entonces voy a poder mínimamente acercarle a algún punto de situación o de herramienta o punto de vista para que pueda verlo, ¿no? Es como una reintegración, ¿sí? Una reintegración en la cual funciona como prueba de realidad, ¿sí? Como prueba de realidad de que el psicólogo ha salido indemne de la depositación de todos aquellos aspectos más dañados, negativos del sujeto, pero que los ha aceptado, ¿sí?, junto con aquellos buenos y reparadores. Si no existiera la prueba de realidad, ¿sabe qué pasaría? Habría seguramente
una gran fantasía de empobrecimiento, ¿sí? Y hasta de robo, porque yo extraje de ese sujeto un montón de cosas, de información, de respuestas, de fantasías, y me las quedé. No hice nada. No pude ni siquiera dar cuenta de algún tipo de metabolización de todo eso, ¿no? Es como un mecanismo de reintroyección, ¿sí? La prueba, la entrevista de devolución, ¿sí? En lo cual, por eso el concepto de clínica de la pantalla está muy bueno, porque se deposita todo en una pantalla y luego eso se recoge. El psicólogo lo recoge, lo va jerarquizando, categorizando, señalando, le va dando un marco en el cual eso que era un murciélago negro volando pasa a tener una significación. Eso que era me gusta hacer zanahoria por el color naranja pasa a tener un significado para el sujeto. En esa significación es donde nosotros tenemos que poder acercar justamente lo más negativo y lo más positivo del sujeto. Acuérdense que uno de los objetivos de la entrevista inicial es poder abordar aquellos aspectos negativos y positivos de los sujetos. No me quedo con lo más saludable o con lo más patológico. Y esto tenemos que empezar a pensarlo. No voy a buscar patología, tampoco voy a buscar salud. Me voy a encontrar con un sujeto que puede tener aspectos más o menos saludables. Cuando el sujeto no sabe si va a haber una devolución, cuando el sujeto no sabe si alguien como psicólogo le va a dar información, siente como que no siempre quiere colaborar. Siente como mucho miedo a que le saquen partes de él y que después hagan lo que quieran. Por eso es importante también uno de los objetivos, que es hacernos cargo de la definición subjetiva, informarle. Eso implica una alianza. Él sabe que nosotros vamos a invitarlo a un montón de actividades y que al final, porque se lo dijimos, vamos a ver juntos. Por eso también es importante no generar la gran expectativa en el momento de la devolución. Pero cuando digo no generar, no en el sujeto, sino en nosotros mismos. El haber observado, por ejemplo, las respuestas que ha tenido el sujeto en todo el proceso, nos va a dar una pauta si en realidad ha utilizado más la regresión que la madurez. Es decir, si encontramos que hay sujetos que tienen conductas más preverbales, obviamente estamos hablando de sujetos con situaciones de una inclinación regresiva mucho más acentuada. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en qué términos vamos a usar, en qué es lo que vamos a devolver. ¿Sí? Porque seguramente no va a estar preparado para muchas cosas. Y no las voy a poder devolver. Ahora, el poder aclarar desde el principio que es importante que se haga alguna pregunta, o que vamos a ver al final su material, es como que le permite también conectarse con él. Y nosotros poder observar hasta qué grado él está conectado con él.
Por eso, estos aspectos que hacen a la transferencia es importante porque en esa proyección, en ese vínculo que se reactualiza, empiezan a aparecer significaciones más inconscientes o preconscientes, más latentes, del cual el sujeto no tenía acceso. Y ahora las está evidenciando. Entonces, esto es como una gran oportunidad para poder justamente enfrentarlo con su propio criterio de realidad, ¿no? Acuérdense que la prueba de realidad para nosotros tiene varios aspectos o varios ítems, ¿no? Entre ellos el sentido de realidad, o sea, esa investidura libidinal que el sujeto hace de su medio, de los otros. Entonces, es una oportunidad de poder justamente controlar aquellos aspectos más idealizados o más peyorativizados en el sujeto, ¿no? Porque seguramente cuando lleguemos al final, si hubo una pregunta la podemos retomar, pero si no la hubo, podemos decirle, hay algo que quiera, que podamos pensar, que le interese. Por eso es importante el material del sujeto. Haber extraído algo del material, porque es lo que se ve, ¿no? Es lo que me permite a mí arrancar si no hay preguntas. O una elección desiderativo, ¿no? Si yo tengo en cuenta estos aspectos de la secuencia en la que el discurso apareció en la entrevista inicial, por ejemplo, voy a poder planificar como una guía como para tener un concepto, ¿no? Porque en realidad yo no la puedo planificar totalmente a la entrevista de evolución, porque es un trabajo que se construye de manera conjunto, pero es muy probable que tenga que usar esa misma dinámica, ¿sí? Porque es lo que le permite en esa secuencia ir como tomando contacto con las distintas problemáticas. Y me va a permitir también observar qué pudo decir y qué no. Eso también me va a ayudar a mí a saber si puedo integrar más aspectos o no. Pero lo que sí yo tengo que poder es lograr que ese trabajo conjunto sea tal, que no sea cosas que yo haya planificado para devolver, y que le ponga como paquete sobre la mesa algo que tiene que ver con una desafectivización, ¿no? Sino, todo lo contrario, que sean justamente sus propias palabras las que yo voy a retomar para poder definir situaciones contextuales o para poder acercarlo a situaciones tal vez más problemáticas. Obviamente que estamos hablando de la entrevista de devolución en términos muy amplios y generales. No hablamos de la entrevista de devolución a padres, no hablamos de la entrevista de devolución a niños, no hablamos de la entrevista de devolución a parejas, no hablamos de la entrevista de devolución a adultos. Estamos tratando de armarnos conceptualmente
una serie de pautas para poder entender que la devolución es algo que requiere un esfuerzo constructivo con el otro. No es un trabajo de el psicólogo. Y vuelvo otra vez a hacer hincapié en la importancia del encuadre. Si bien nosotros somos los que establecemos el encuadre, ¿sí?, ese establecimiento va a permitir, tanto sea en el ámbito privado como clínico, hospitalario, institucional, en el que fuere, no estamos hablando específicamente de lo privado, lograr ese espacio de comunicación. Yo devuelvo digerido, metabolizado, algo de todo lo que pudo el sujeto producir. Y lo hago en una comunicación verbal. ¿Sí? Lo hago utilizando un lenguaje discriminado, dosificado. ¿Sí? No transmito términos técnicos, generales. Bueno, todos los sujetos hacen... No, no importa eso. Importa él. Centralizarme en él. La transmisión debe ser el objetivo básico. Transmitir ¿qué? Es preferible transmitir poco o algo pequeño, pero que sea realmente de acceso al sujeto, y no tanto y que realmente no le sirva, y me luzca yo o me exhiba intelectualmente. Además, sabemos que hay tiempos para poder metabolizar eso. A lo mejor en el momento en el cual nosotros estamos haciendo ese contexto de devolución dentro del proceso, el sujeto va a necesitar un tiempo para poder digerirlo. A veces no se termina en una entrevista, a veces son dos. Porque también la modalidad de devolución puede requerir un momento final o distintos momentos a lo largo de todo el proceso. Eso tiene mucho que ver con la modalidad del entrevistador, ¿no? En realidad, nosotros utilizamos el final. Nuestro modelo nos permite reunir todo el material y mientras lo vamos reuniendo y armando estos señalamientos, estas hipótesis, vamos justamente caminando en esa devolución, construyendo esa devolución. Entonces, las perspectivas no son solo la de poder recabar información, sino la de poder, en realidad, esa información, integrarla y reintroyectarla en el sujeto. Es todo un trabajo artesanal, como el proceso. Igual que el proceso psicodiagnóstico. Hay algo que a veces nos hace corrernos. Hay algo que nos dice, bueno, hoy no podemos hablar o no puedo administrar determinada técnica porque el sujeto estaba muy ansioso o muy angustiado. ¿Qué hago? Bueno, aplazo, ¿no? Aplazo esa consigna y le doy lugar y hago un espacio para esto que está pasando. Que puede ser una angustia o puede ser un monto de ansiedad bastante elevado, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esa observación, esa capacidad de poder extraer de los sujetos el momento en el cual vamos a acercarles información. No es una formalidad,
la devolución. ¿Mm? Es un acto que en realidad va a ayudar a comprender a ese sujeto y a comprenderse a sí mismo. Bien, bueno, ¿cómo entienden? O sea, ¿les queda en claro la importancia de la devolución? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Qué preguntas podríamos hacer a esta altura de imaginarnos un sujeto o de tener un sujeto y armar una devolución? ¿Qué pensaríamos primero frente a la devolución? No podríamos pensar en lo que en la entrevista y empezar por lo que él pidió explorar o las inquietudes que tenía el paciente en la entrevista inicial, que fue por donde empezamos. Perfectamente, sí, claro, claro que sí. A veces cuando no hubo una pregunta y evidentemente llegamos a la entrevista de devolución, podemos perfectamente retomar, inclusive esto que pueda haber dicho, bueno, no, por ahí sí se me ocurre más adelante, supónganse que haya dicho, ¿no? O cómo se presentó. Mira, a mí me llamó la atención, ¿no? Como usted dijo que era un hombre en un cuerpo de un niño. ¿No? Me gustaría hacer hincapié, me gustaría pensar, me gustaría saber qué piensa usted de eso. Acuérdense que el momento de la devolución lo que requiere es que nosotros seamos flexibles, ¿sí? Y abiertos a la posibilidad de construir. Yo voy a tener guías, porque por supuesto voy a tener respuestas, voy a tener elecciones de serativo, voy a tener gráficos como para señalar, pero es preferible recortar algo para poder acercarle al sujeto en algún momento, ¿sí? Y no tanto que quiero tomar esta respuesta de Roger, que quiero la lección de serativa, que quiero este gráfico, que quiero que después lo termine confundiendo. Yo tengo que ser muy clara hacia dónde quiero ir. Una pregunta, ¿cómo elegir qué responderle, qué contenido? Porque capaz que vos en el desiderativo viste ciertas cosas y solamente se responde lo que él vino a, lo que él quiere saber, o también no sé cómo ponerlo porque nunca hice una evaluación psicodiagnóstica, pero decís, bueno, esto también te sucede, o si ves que es algo que genera un padecer que capaz él no te habló, pero no se dejó entrever, ¿también le das información que capaz no pidió? Eso era mi pregunta, toda la introducción para esa pregunta. Es que en realidad, a ver, ¿qué información puede o no pedir? O sea, desde el plano consciente, bueno, me interesa saber a ver si estoy loco. ¿Pero por qué? O sea, ahí, acuérdense que yo les había dicho la semana pasada, recortar la pregunta, ¿no? Porque en realidad, si él quiere saber si está loco, en realidad, ¿es estar loco o es estar cómo? O sea, yo tengo que poder descomponer esa pregunta para ver cómo lo voy a ayudar. Capaz que tiene que ver con ciertas fantasías que tiene muy negativas de sus maneras de ser. Capaz que tiene que ver con que alguien en algún momento le ha hecho una crítica y lo ha tomado como que es un ser despreciable, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo tengo que poder, si existe esa pregunta, es
redefinirla. Tomemos la pregunta que usted se hizo. ¿No? ¿Se acuerda que me dijo si estaba loco? Y yo me quedé pensando, ¿qué es estar loco? ¿Qué sería? ¿Cuándo le pasa eso? ¿Por qué le parece que siente eso? ¿Alguien se lo dijo? ¿Siente usted que hay algo que no lo puede controlar? ¿No? Entonces, eso es como clave para ir viendo cómo el sujeto puede asumir. La introspección es una herramienta que los psicólogos tenemos por, diría yo, casi, no quiero decir excelencia, pero que la utilizamos muchísimo, porque nosotros estamos siempre mirándonos hacia adentro, ¿verdad? O sea, tenemos una gran observación, curiosidad, búsqueda, somos los que vamos siempre al fondo, somos los que vamos a ese detalle interno en Roger, ¿no? Que tiene que ver con los matices, con las oscuridades, con las zonas más claras. Pero no todos los sujetos se hacen igual. Entonces yo tengo que ver hasta dónde este sujeto puede meterse adentro de sí. ¿Lo hizo o está diciendo algo que tiene en cuenta por la versión de un otro? Ah, mis amigos dicen que soy un loco. O sea, yo tengo que poder esa pregunta que le solicito en la entrevista inicial, recortarla al máximo. Porque si no voy a ser un oráculo. Y esto lo que genera es toda una fantasía persecutoria, porque yo le voy a decir algo seguramente que él no va a querer. Entonces yo todo eso lo tengo que controlar, no alimentar. ¿Controlar para qué? Para que justamente sea un trabajo colaborativo de a dos, constructivo. No un trabajo en el cual yo me luzca, yo no tengo que lucirme. Tenemos que trabajar de manera de construir. Los vínculos se construyen. En el proceso psicodiagnóstico, el vínculo que establecemos con ese otro se construye. En la devolución también. Yo los invito a que vayan haciendo un ejercicio de posibles enunciados con los casos que están viendo en los TP, con los casos que de alguna manera tienen acceso, teniendo en cuenta un poco como un juego, como un entrenamiento, ¿qué podrían de ese caso extraer para devolver? ¿Sí? Es un entrenamiento que creo que viene muy bien, porque de golpe se van a encontrar con que, esto no lo tomo, bueno, esto sí lo voy a tomar, esto capaz, bueno, es como una especie de armado de los juicios clínicos, ¿sí? La conceptualización es seleccionar, es jerarquizar, es categorizar, ¿sí? Y yo para la devolución tengo que hacer todo eso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta o algo más que quieran? Es un tema muy interesante. La verdad que la entrevista y la devolución es una de las cosas que más dificultades nos trae, porque la idealizamos y la pensamos desde el rol de estudiantes de una manera que no está acotada al material que tenemos. Por eso les propongo ese entrenamiento, esa práctica de poder pensar, a ver, ¿qué es lo que yo podría en este sujeto y con este material acercarle en la devolución? ¿Sí? Que creo que es muy interesante. Por mi parte, si no tienen ninguna pregunta más, dejamos acá y nos estaríamos viendo en 2 semanas, en 3 semanas, porque el 18 y el 25 no. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como siempre, un gusto tenerlos.
Gracias, profe. Un saludo. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Profe, buena semana. Igualmente. A ver, que no puedo ahora.